sabiduría, que mediante tu palabra podamos ser llenos de tu Espíritu Santo y podamos recibir la dirección de nuestras vidas. Que no sea un momento más, que no sea un tiempo común, que sea un tiempo extraordinario, donde tu palabra transforma nuestras vidas. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Muy bien, vamos a nuestras Biblias. Vamos todos a Hechos capítulo 2. Vamos a leer versículos 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Amén. Lo tenemos todos juntos, lo leemos. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Amén. El día de ayer hablamos un poco acerca de lo que es el reino espiritual. ¿Qué debemos nosotros como creyentes saber acerca del mundo espiritual? Y precisamente aquí, en este texto bíblico de Hechos capítulo 2, se levanta algo asombroso en el mundo espiritual. No es cualquier día más, no es un día más, es el día de Pentecostés. Y en ese día de Pentecostés, ¿qué sucede? Viene el Espíritu Santo, dice que sopla un viento recio sobre ese lugar. Dice que se reparten lenguas como si fueran de fuego sobre cada uno de ellos y empiezan a hablar en lenguas, ¿sí? Esto es maravilloso porque es el comienzo de algo extraordinario, algo muy bonito. El lugar donde estaban reunidos era el aposento alto de Marcos. Allí en realidad es el comienzo de todas las respuestas del libro de los Hechos. El aposento alto de Marcos es donde comienza este movimiento de oración, comienza este movimiento de palabra. El aposento alto es donde comienza este movimiento de sanidad, un movimiento de evangelismo, porque empiezan a hablar en lenguas, en diferentes idiomas. 15 naciones, personas de 15 lugares diferentes estaban reunidos en ese lugar y cada uno de ellos entendía lo que estaban hablando los discípulos. Empezaron a hablar en lenguas. Empieza a haber un viento recio de fuego, empieza a sacudirse el lugar. Entonces, viéndolo desde un punto de vista espiritual, es el comienzo de todas las respuestas. Este lugar, el aposento alto de Marcos. Nuestro movimiento se llama el aposento alto. ¿Por qué lo hemos puesto así? Porque es el lugar donde comienzan todas las respuestas espirituales. Ahora la pregunta es, el título dice, restaurar mi aposento alto. ¿Qué debo hacer en estos tiempos? Restaurar mi aposento alto. Que no sea algo que sucedió hace 2000 años atrás en la casa de uno llamado Marcos, sino que también esta respuesta del aposento alto pueda estar en mi día a día. Mi casa que sea un aposento alto de Marcos. Amén. Mi familia que sea un aposento alto de Marcos. Mi lugar de trabajo que sea un aposento alto de Marcos. La iglesia que sea el aposento alto de Marcos. ¿Por qué? Porque allí comenzó todo para la iglesia primitiva. En este lugar comenzó todo para la iglesia primitiva. Las respuestas, movimiento de sanidad, movimiento de evangelismo, movimiento de palabra, movimiento de evangelismo, todo comienza allí. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender qué se refiere cuando decimos aposento alto. No es que le hemos puesto por poner el nombre, sino que hemos visto la Biblia y de la Biblia estamos tomando este punto tan importante. Miren,
el diario de oración, estoy tomando las palabras del diario de oración. Es importante que comprendamos nuestra identidad de que somos. Miren lo que dice acá. Solucionadores de los problemas de la época. Amén. Somos solucionadores de los problemas de la época. Luego dice, también somos comandantes espirituales. ¿Y qué más dice? Que poseen la bendición de la recreación. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a sanar la época. Vuelvo a repetir. En el aposento alto de Marcos se reunieron ¿quiénes? Los discípulos de Cristo. ¿Quiénes estamos reunidos acá? Los discípulos de Cristo. Amén. Si nosotros somos llamados como discípulos de Cristo, eso quiere decir que somos llamados para ser los que solucionan estos problemas de la época. Somos los que vamos a liderar toda una época como comandantes espirituales y vamos a dar una respuesta que muchos no tienen. Hay tantas enfermedades que se están levantando en estos tiempos, muchas enfermedades, tanto mental, enfermedad física, mucho tipo de enfermedades se están levantando en estos tiempos. Pero si tenemos la respuesta que sucedió en el aposento alto de Marcos, entonces vamos a poder dar esta respuesta a las personas que más la necesitan. Y estamos viniendo, ya recibiendo respuestas a la oración por mucho tiempo, amada iglesia. Ponemos un nombre allí en el grupo de oración y Dios, ¿qué hace? Dios responde según su voluntad, absoluta, agradable y perfecta. Amén. Si Dios está oyendo nuestras oraciones, si Dios está respondiendo nuestras oraciones, tenemos que tomar identidad en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque actualmente, ¿quién está obrando? Las tres organizaciones. Todos estos pensamientos de la nueva era, todos los movimientos de la francmasonería y todo lo que tiene que ver con las religiones. Todo esto está conquistando ahora nuestra cultura. Todo esto el día de hoy está conquistando el día a día. Ya uno, miren, voy a comentar acerca de esto. Yo sé que es controversial, la iglesia siempre ha sido controversial, pero este mes están celebrando esto del orgullo, ¿no? Y uno ve en diferentes marcas, no voy a mencionar sus marcas, pero en diferentes marcas del Perú está uno viendo el arco iris. ¿Saben de dónde viene originalmente el arco iris? Viene después que Dios promete nunca más volver a eliminar a la humanidad con un diluvio. Y Dios establece el pacto. Y Dios da el pacto. Y dice, este arco iris que ustedes están viendo es mi pacto que yo hago con ustedes. Es mi promesa que yo ya no voy a volver a eliminarlos ustedes con un diluvio. Es muy interesante que se celebra el orgullo y precisamente Dios dice, con este arco iris te voy a mostrar y te voy a prometer que nunca te voy a volver a eliminar de esta manera, precisamente por tu orgullo. ¿Qué está sucediendo? Estos pensamientos de nueva era, estos pensamientos de la francmasonería, movimientos de posesiones demoníacas, todas las religiones del mundo no hablan de pecado, no hablan de Satanás, no hablan de una solución. Lo único que las religiones del mundo te dicen, pórtate bien, no te portes mal, ayuda a tu prójimo, que son cosas buenas, obviamente, pero esas cosas no van a dar solución a este problema que estamos atravesando el día de hoy. Por eso, ¿qué debo tener hoy? Amada iglesia, hermanos, tenemos que formar un sistema espiritual. Un sistema espiritual en nuestra vida. Tenemos que tener una manera de cómo recibir fuerza espiritual por medio de la palabra
por medio de la oración y por medio del campo en el evangelismo. Eso tiene que ser un sistema para nosotros. Remanentes, jóvenes, ¿cómo es que ustedes alguna vez se han preguntado cómo es que los empresarios ricos o la gente exitosa logra lo que logra? Es porque tienen un sistema establecido. Por ejemplo, Messi, él tiene un sistema. No es que él un momento u otro ya pues amaneció con ese tipo de, ¿no?, habilidad. No, él lo ha tenido que desarrollar. Cristiano Ronaldo ha tenido que desarrollar un sistema en su vida. ¿No es cierto? Ustedes los varones saben de lo que estoy hablando. ¿Cómo? Se levantan muy temprano, sacrifican ciertas cosas, no salen, no comen, tienen una dieta muy estricta, no salen en cualquier momento, están dedicados por completo al deporte, han hecho un sistema. Ahora la pregunta es, si nosotros como creyentes vamos a conquistar el mundo, ¿qué es lo que debo tener? Un sistema espiritual. Va a haber casos, va a haber momentos en los cuales nosotros no vamos a disfrutar como la gente del mundo disfruta. ¿Pero por qué? Porque necesitamos establecer un sistema espiritual ahora para que nosotros no perezcamos y para que nuestra siguiente generación no perezca. Hay ahora mismo niños y niñas que están siendo bombardeados por cada cosa. Por cada cosa. A veces escucho a los pequeños, a los remanentes, y a los pequeños de afuera, simplemente a los pequeños, ni siquiera solamente de la iglesia. Y hablan de unas cosas y pareciera como que en un momento nosotros los vemos todos los días, sabemos a dónde van, qué hacen, pero como que ellos tienen un mundo diferente, un mundo escondido en el cual entran un momento y se llenan de tanta información, están llenos de mucha información y luego salen y nos comparten a nosotros los adultos. Como que hubieran ido al mundo de Narnia, ¿no? De un momento a otro, ¿de dónde sacas tú esa información? ¿Cómo sabes tú esas cosas? Esa canción, ¿cómo lo sabes? A veces que escucho que cantan canciones de cuando yo era pequeño, ¿no? Cuando éramos pequeños. Quizás una salsa antigua que cuando nosotros no conocíamos a Cristo, nosotros conocíamos y de pronto las niñas están cantando y digo, ¿cómo conoces tú esa canción? Como que entraran a un mundo, se llenan de esta información y luego salen. No sé si ustedes sienten lo mismo, padres, pero cada vez que estoy viendo a mi niña crecer y digo, ¿pero cómo conoces tú eso? ¿Quién te enseñó eso? Las tres organizaciones. No paran. No paran. Y hace unos días me mostraba a mi hija un video, creo que fue ayer, y era una joven que hacía muy bien su trabajo en contar historias. Excelente contando historias. Y no solamente contaba historias, sino que también editaba el video de una manera muy llamativa. Entonces me decía ella, mira papá, esta mujer tiene un problema espiritual, le gusta a otras mujeres. Pero mira cuántos seguidores tiene, millones de seguidores. El tema era que personas como ella están tomando y cautivando más la atención de nuestros jóvenes y remanentes que la misma iglesia, que la misma palabra de Dios. No tiene nada de malo que tenga un canal, excelente, que tenga un canal, que tenga millones de seguidores, excelente. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia que no está tomando la atención de los jóvenes? ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia que no estamos tomando la atención de los pequeños? ¿Qué nos hace falta? Tener un sistema espiritual. Porque si hubiera un sistema espiritual, entonces los niños, los jóvenes, estuvieran más atentos a las cosas de Dios. ¿A qué me refiero? En un sistema espiritual, palabra, oración y evangelismo. Palabra, oración, evangelismo. Quizás suena tosco como lo digo y me disculpan, pero no es que estoy tratando de
condenar a las personas que están haciendo estas cosas. No, lo que estoy queriendo decir, y es una crítica en realidad más que para el mundo, para la iglesia. Nosotros, ¿qué sistema espiritual estamos formando para empezar con uno mismo? Por eso el título de hoy es, tengo que restaurar mi aposento alto. Mi aposento alto. Tomo al menos 10 minutos del día para leer al menos un capítulo de la Biblia. Tomo al menos 10 minutos del día para orar delante de Dios. Tomo al menos 10 minutos para planificar el evangelismo en mi día a día. ¿A quién puedo predicar el evangelio hoy? No sé, con alguien me voy a encontrar, con un amigo, una amiga, con un familiar, con alguien me voy a encontrar, pero ¿cuántos de estos encuentros realmente nosotros pensamos para decir, quizás Dios me dé la oportunidad hoy de predicarles el evangelio? Sea quien sea. ¿Y eso qué nos demoró? ¿Qué nos tomó? 5 o 10 minutos, no tomó más que eso. Pero lo que pasa es que como iglesia estamos perdiendo estos sistemas espirituales. Y por eso estas organizaciones están corriendo. No están caminando, están corriendo a una velocidad muy alta. Y por eso esta identidad grandiosa que tenemos como hijo de Dios no podemos disfrutarlo. Grandiosa. Solucionadores de problemas de la época, comandantes espirituales, los que sanan la época. Eso es un título maravilloso que se encuentra en Cristo Jesús. No sé si me estoy dejando entender. Por eso, el diario de oración decía esto. ¿Qué debemos hacer? Punto 1. Tenemos que abrir la concentración. Ojo, para respaldar esto voy a poner aquí entre paréntesis Hechos 1:3. Hechos 1:3, Jesús resucita, se presenta a sus discípulos con pruebas indubitables y les habla acerca del reino de Dios por 40 días. 40 días les habla acerca del reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús allí? Los estaba reuniendo y los estaba concentrando. ¿Sí? Vean ustedes si eso es posible en otras iglesias. Y no digo esto para que hagamos una comparación y podamos criticar, no. Lo que estoy diciendo es que la iglesia estamos perdiendo la concentración. Si los no creyentes lo hacen bien, la nueva era, ellos son capaces de ir a una montaña, a un retiro por 2, 3 semanas, lo que dure, con tal que se mejoren. Los no creyentes aquí en Latinoamérica, voy a decir Latinoamérica porque no solamente es Perú, ¿cuántos no hemos visto que se van a buscar a un brujo en la montaña, a una altura y en medio del frío? Y una vez vi a un familiar mío, en un frío, el chamán le dijo que se quede prácticamente desnudo, solamente con su ropa interior, y se vaya al medio del lago, y en el medio del lago había una piedra, este chamán lo estaba esperando en la piedra, y tomó no sé, habrá sido alcohol, no sé, algún líquido, lo tomaba y lo escupía sobre toda su cara. Y la gente está dispuesta a hacer esto. ¿Por qué? Porque está buscando una sanidad en su vida. La gente está dispuesta a hacer eso porque está buscando una respuesta. ¿Y quién está perdiendo esto? La iglesia. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que hay personas que están buscando una respuesta, pero lo que está sucediendo es que nosotros como iglesia no sabemos cómo dar esa respuesta. O sea, hay personas que están buscando una respuesta, pero nosotros como iglesia no sabemos cómo dar esa respuesta. ¿Y de dónde comienza esto? ¿Cómo hago entonces? Sistema espiritual. Y aquí dice la concentración en el diario de oración de hoy, limitada. ¿Por qué? Porque en el campo hay personas que están sedientos, tienen sed espiritual. ¿Por qué? Porque en el campo vamos a encontrar a personas que son realmente fieles,
Es decir, creen con mucha sinceridad en Dios, solamente que no han podido encontrar la dirección hacia Dios. Pero tienen ese fervor, tienen esa lealtad a Dios, incluso tienen temor a Dios, sino que no han podido encontrarse con Cristo aún. Esas personas están allá afuera y tenemos que verlo como que son personas ya preparadas por Dios. En estas personas tengo que empezar a concentrarme. Amén. Si Dios me ha dado el Evangelio, si yo tengo la respuesta de Cristo Jesús en mi vida, tengo que empezar a ver el campo de una manera diferente, empezar a concentrarme. Decimos 237 y pudimos hacer un festival de misiones un día domingo. ¿Recuerdan ustedes qué país le tocó? ¿Recuerdan? A eso se refiere, concentración limitada. No es que lo hicimos simplemente por hacerlo, hicimos ¿para qué? Para que podamos concentrarnos. En el campo, amada iglesia, hay personas que tienen sed espiritual. Les di el ejemplo ahora de estos chamanes que hacen lo que sea y la gente va y busca. En este tiempo que es feriado aquí en Perú, están celebrando el día de San Pedro, ¿cierto? Vi un video que colgaron, cantidad de gente, es un mar de gente que está entrando a tocar quizás una estatua, una imagen, o simplemente a verlo, o simplemente a pedir algo. Porque están buscando una respuesta. ¿Por qué? Porque tienen sed espiritual. Hay una sed espiritual allí. Y son personas fieles, porque si no, no harían eso. Son personas que realmente quieren buscar a Dios, solamente que no saben cómo llegar a Dios. Pero tenemos que ver, dentro de eso hay personas preparadas. ¿Qué debemos enseñarle a ellos? Hechos 1:1, solo Cristo. ¿Qué debemos darles? Hechos 1:3, solo el reino de Dios. ¿Qué debemos darle? Hechos 1:8, solo el poder del Espíritu Santo. Amada iglesia, no pensemos de que tenemos que tener un gran trasfondo teológico, tengo que tener un gran conocimiento bíblico de todos los textos. No. Basta con saber Cristo. Basta con conocer Cristo. Y si entiendo Cristo y conozco Cristo, transmito Cristo. Amén. Con al menos 5 textos bíblicos podemos transmitir Cristo de manera correcta y concreta. Amén. Reino de Dios. No es mi fuerza, el poder del Espíritu Santo. Punto 2. Ahora, ¿qué más debemos hacer? Una concentración selectiva. ¿A qué se refiere aquí? Pablo envió a sus discípulos y envió el mensaje a los campos donde había aquellos que tenían enfermedad que los médicos no podían curar. Miren, ¿qué hizo Pablo? Envía cartas. ¿Qué envía? Envía la palabra de Dios. ¿A quién? A los que estaban enfermos espiritualmente. Enfermedad espiritual. Después, Pablo definió una hora para concentrarse. Como resultado, se levantaron las obras que cambiaron el mundo. Los que participaban en este movimiento eran los líderes de la iglesia. ¿Quiénes participaban en ese movimiento? Los líderes de la iglesia. Amados hermanos, hay personas que tienen una inteligencia en el campo y que precisamente por esta inteligencia que tienen, muchas veces son atacados por depresión, son atacados por insomnio, son atacados por preocupaciones, son atacados por muchas cosas de manera mental. ¿Y qué surge? Problemas, enfermedades espirituales. Pablo sabía esto muy bien, por eso que Pablo cada vez que iba al campo, ¿a dónde entraba? A las sinagogas. Y en las sinagogas, ¿quién se encontraban? Los pequeños remanentes, los judíos. Ustedes saben que un pequeño judío para hacer su bar mitzvah a los 15 años tiene que saber todo un capítulo entero del libro de Isaías de memoria. Y les hago esta pregunta: ¿quién ustedes conocen de entre todos los conocidos que tenemos que pueda recitar un capítulo entero de la Biblia de memoria?
Yo personalmente no conozco a nadie. De manera personal, ahorita si me pongo a pensar, no conozco a alguien que pueda recitar un capítulo entero de la Biblia. Y si lo sabemos, ¿cuántos serán? ¿Uno? ¿Dos? Entonces Pablo sabía que hay personas muy inteligentes en el campo, pero que si no le damos el evangelio, van a seguir siendo atacados constantemente por Satanás y eso va a llevarlos a destrucción. ¿Me dejo entender? Acá están mis hermanos, los líderes. Aquí lo dice. ¿Quiénes eran los que tenían que hacer esta obra? Los líderes de la iglesia. En la iglesia hemos puesto, yo sé que también los hermanos que nos ven de otras iglesias, en cada iglesia siempre hay un departamento de primaria, un departamento de secundaria, un departamento de universitarios. ¿Qué están haciendo para esos departamentos? Para el departamento de universitarios. ¿Cómo van a salvar a las futuras generaciones, a los élites? Sin ir muy lejos, aquí en nuestro país, ¿cómo es que comenzó todo este movimiento de matanzas en los años 80? ¿Dónde comenzó todas estas ideologías? ¿No fueron en las universidades? Fueron en las universidades donde enseñaron tantas cosas incorrectas. Pablo sabía esto muy bien, por eso es que Pablo iba a las sinagogas, iba a los lugares donde estaban estudiando los jóvenes. ¿Y qué les daba? Solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el poder del Espíritu Santo. Si no damos el evangelio a estas personas, van a sufrir de enfermedades espirituales muy graves, muy graves. Leí una historia donde había un joven que a la edad de 16 años ya tenía un título de doctorado. Tenía una inteligencia, un IQ, le dicen, coeficiencia intelectual, tan alto que era casi 200. O sea, tenía un coeficiente intelectual inmenso. Pero después de graduarse, cuando quisieron reclutarlo para que pueda trabajar, creo que era para la NASA, para que pueda desarrollar cosas grandiosas para su país, Estados Unidos, empezó a desaparecer. Y de un momento a otro, ¿saben lo que empezó a hacer? Empezó a fabricar bombas. Y estas bombas los enviaba a gente extraña. Y como era tan inteligente, llegó a estar escondido de la policía. O sea, no lo podían atrapar. Sabían quién era, pero no lo podían atrapar. Por la inteligencia que él tenía, hasta que un día su hermano lo llega a delatar. Y lo meten preso. Hay personas así en el campo. Pablo lo sabía. Tenemos que nosotros verlos. Amén. Si nos encontramos con él así, ¿qué tenemos que hablar? Solo evangelio, solo Cristo. Y entender que Dios ya tiene a esta persona como alguien que está preparado por Dios. ¿Y en qué debemos concentrarnos? La tercera, la concentración en la unidad. Porque, amados hermanos, separados, divididos, no vamos a hacer nada. No vamos a lograr nada divididos. Pablo entró en los campos concentrándose ¿en quién? En esto. En los remanentes. En la siguiente generación. En ustedes. Ustedes son tan importantes para nosotros. Sin ustedes, sin los remanentes que están, sin la preciosa Sofía que está ahí atrás, esta iglesia no podría avanzar. Y a veces los adultos hablamos cosas y parecerá fuerte, pero no lo hablamos para sumar. En realidad deseamos todo el bien para ustedes, para los remanentes. ¿Qué hizo? De manera concentrada empezó a entrar en las escuelas. Escuela de uno llamado Tirano. Por 3 semanas estaba allí, 3 días de reposo, 3 meses, 2 años. ¿Qué es lo que ustedes como remanentes, amados hermanos, también debemos entender? Primero, Dios está conmigo. Digan, Dios está conmigo. Dios está conmigo. ¿Qué debemos entender y disfrutar? Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. ¿Y qué debemos entender? Que Dios obra para bien en todas las cosas. Romanos 8:28. Dios obra para bien en todas las cosas.
¿Hay momentos difíciles? Sí. ¿Hay momentos de angustia? Sí. ¿Hay momentos donde hay preocupación? Sí. ¿Hay momentos donde hay frustración? Sí, van a haber momentos así. Pero nunca debemos olvidarnos, Dios está conmigo, Dios está con nosotros y Dios obra para bien en todas las cosas. En todas las cosas. Si yo tengo esto, remanentes, si ustedes tienen esto y hacen sus estudios, no va a haber nadie que los pueda detener. No va a haber nadie. Hace poco vi un video, un joven que está en el equipo profesional del Arsenal, si no me equivoco. No soy mucho de fútbol, para ser sinceros, pero me llamó la atención porque en un video, una entrevista que le hacen, él dice, yo creo mucho en Dios, dijo. Joven, no tendrá 19, 20 años. Pero me gustó porque agarró y dijo esto, dijo, yo creo mucho en Dios, miren, y sacó su Biblia. Esta es mi Biblia. Esto me lo regaló mi padre. ¿Qué hago con esta Biblia? Lo leo todos los días. ¿Y qué hago con esa lectura? Lo aplico en mi vida. Wow. Dando la gloria a Dios. Es un joven que tiene un nivel altísimo en el fútbol. Es millonario. Es conocido a nivel mundial. Pero ¿a quién dio primeramente la gloria? A Dios. ¿A quién honró? A sus padres. ¿Qué dijo? La Biblia. Ese es mi estándar. Es lo que Dios nos decía también el mensaje del día domingo. ¿Cuál es nuestro estándar de vida? La palabra de Dios. Por eso, para concluir el mensaje, estoy repasando estos mensajes también que en el año 2010 el pastor Ryu, cuando vino a Perú, por primera vez, la primera vez que había venido el pastor Ryu a Perú, él estaba dando dirección, sino que en ese entonces recién estaba comenzando el movimiento, hace 13 años atrás. Pero siempre es bueno repasar estos mensajes para que nunca nos olvidemos cuál fue la dirección que empezó a dar Dios mediante su vida. Y esto es lo primero. ¿Qué debo hacer ahora? Restaurar mi aposento alto. Amén. ¿Qué debo hacer ahora? Comencemos el aposento alto en mi día. Ni bien despierten. Oración 393. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Ni bien despertemos agradecidos con Dios por la vida que tenemos. Eso es el aposento alto. ¿Qué hicieron en el aposento alto? Se aferraron a la palabra de Dios y oraron. Allí fue el comienzo de todas las respuestas. Allí Dios los llamó como solucionadores de los problemas de la época, comandantes espirituales para sanar la época. La segunda cosa que debemos hacer les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a escribir cuáles son sus títulos de oración? ¿Tienen sus títulos de oración? Eso es algo muy importante, porque eso va a decirme a mí cuál es la dirección con la cual estoy orando. Tomen un momento de su día, un momento de su semana. Siéntense delante de Dios. En oración, pidan a Dios esto. Señor, dame los títulos de oración que agradan tu corazón. Y escríbanlo. Así como escribimos de repente una receta para cocinar, así como de repente escribimos un punto importante que escuchamos del mensaje, así como escribimos algo, si alguien nos llama, oye, apunta mi número de teléfono, apunta mi cuenta bancaria, y uno rápido busca allí algo para apuntar. ¿Cuánto más importante es un título de oración? Y ese título de oración, siempre que sea direccionado hacia la voluntad de Dios, pero que sea específico. ¿Y cómo vamos a salvar las 237 naciones? ¿Cómo vamos a salvar los 530 millones de hispanohablantes? ¿Cómo vamos a salvar nuestra preciosa Latinoamérica? He ido a muchos lugares de Latinoamérica. Es hermoso. Tenemos una gran bendición. Tenemos países llenos de gran bendición, llenos de cosas naturales maravillosas. Tenemos una cultura rica en cada país. Tenemos tantas cosas tan bonitas. Pero el diablo
está matando, hurtando y destruyendo. Tenemos que restaurar esto. El RUTC, un centro de entrenamiento para la unidad de los remanentes. Esto de aquí, esta iglesia puede ser un RUTC, puede ser un centro de entrenamiento para la unidad de los remanentes. ¿Qué es eso? Concentración. Y lo decía en el diario de oración de hoy, no sé si lo han leído, pero estaba allí los 5 RUTCs. Decía, el primero, donde nos reunimos, como ahora. Segundo, donde ya nos esparcimos, como lo haremos después que termine el culto, regresamos nuevamente a casa. Tercero, donde se levanta la sanidad y la cumbre, ¿por medio de qué? Del sistema espiritual. Cuarto, donde empezamos a detener las secuelas de los desastres, Y quinto, donde no termina, sino continúa. Esos 5 RUTCs. Me pareció muy importante el mensaje del diario de oración, por eso quería compartirlo con ustedes hoy. Amén. Que esto no sea un conocimiento más, esto que sea un mensaje que pueda realmente aplicar en mi día a día. ¿Qué debo hacer? Restaurar mi aposento alto. El comienzo de todas las respuestas, el comienzo del movimiento de sanidad, el comienzo del movimiento de la palabra, el comienzo del movimiento de la oración, el movimiento de evangelismo. Eso comencemos en nuestro día a día, amados hermanos. Si establecemos un sistema espiritual de esa manera, la iglesia va a ser una iglesia donde las personas, los remanentes, van a querer venir. Pero si no tenemos un sistema espiritual, ¿cómo podemos decirle a los no creyentes que vengan a la iglesia? No podemos. Cuando se encuentren con alguien nuevo, no le digan directamente, ven a mi iglesia. Si es que tienen ese deseo, por supuesto, tráiganlo. Pero muchos no van a querer. ¿Qué tienen que hacer? Abrir los ojos y darles solo Cristo, solo el reino de Dios, solo el poder del Espíritu Santo. Abrir los ojos y empezar a nutrirlos con la palabra. Amén. Es algo bonito. Hace unos días justo compré esta Biblia para tener aquí, del NBI, y el señor que me vendía la Biblia, yo le preguntaba por un cierto modelo que estaba buscando, y me decía, uy, joven, ese ya se nos ha agotado. Y este de acá, uy, joven, sí tenemos, pero es el último que me queda. Yo, cuando escuchaba eso, me alegraba porque decía, gloria a Dios, que hay personas que están comprando la Biblia. Amén. Yo de verdad que me alegré, y él me lo decía con un poco de pena, obviamente, porque no quería de repente ver un cliente insatisfecho, ¿no? Digo, Señor, qué alegría me da que hay más gente que está comprando Biblias. Y él cambió su pensamiento y dijo, sí, verdad, ¿no? Sí, hay más personas que están leyendo la Biblia. Eso es importante. Compren Biblias. Tengan su palabra. Sí, de verdad, está bien tenerlo en el celular, pero muchas veces el celular distrae. A veces uno está leyendo y de pronto viene un WhatsApp, viene un Messenger, viene cualquier cosa y uno ya se distrae por completo. Es mucho mejor tenerlo así. Y me hace recordar mucho a mi hermana Lina, que en paz descanse. Cuando ella estaba acá, ella era enemiga de los celulares. No, pastor, uno tiene que tener su Biblia física, me decía. Amén, hermana, le decía. Biblia física, me decía. Restauremos la palabra. Amén. Restauremos ese fervor por las cosas de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por darnos la bendición de ser llamados hijos tuyos, porque has obrado con el poder de la creación sobre nuestras vidas. Santo Hijo, gracias porque eres la única solución a todos los problemas de la época. Santo Espíritu, te damos gracias porque eres el poder suficiente, nos das el poder suficiente para poder hacer la evangelización mundial. Padre, te pedimos que en este tiempo, este mensaje que hemos oído pueda grabarse en nuestros corazones. Que este mensaje traiga sanidad a nuestras vidas. Hay tantas enfermedades que nos están afligiendo, sea una enfermedad física, sea una enfermedad mental o espiritual. Confesamos que solo Jesús el Cristo es la solución a todos los problemas. Amado Dios, nos aferramos a tu palabra. Creemos en ti, te damos toda la gloria a ti, oh Santísimo Padre, Santísimo Hijo, Santísimo Espíritu. Te damos toda la gloria y honra a ti, amado Dios. Usa nuestras vidas para que podamos ser usados para la evangelización mundial.
restaura la fuerza espiritual para levantar el aposento alto personal en nuestras vidas. Las mismas respuestas que recibieron la iglesia primitiva, que sean sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia. Las mismas respuestas que se levantaron en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, que sea también en Perú y toda Latinoamérica. Te agradecemos, amado Dios, por darnos esta palabra. En el nombre de Jesús, todos juntos decimos, amén. Amén, amados hermanos, los que nos ven por las redes sociales, me despido, que tengan muy buenas noches y aquí ya podemos movernos para poder saludarnos, ¿sí?